Doy la palabra a continuación a la distinguida representación de la Federación de Rusia. Señor presidente, señor secretario general, distinguidos colegas, en los últimos días, la cuestión de Ucrania ha llevado a los titulares del mundo y ahora prepondera ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, las acciones de Rusia se están distorsionando y hay un número de noticias falsas abrumador. Se utilizan las redes sociales y los medios de comunicación predominan en ellos. Por eso debemos centrarnos hoy en las verdaderas razones de la crisis que ha emergido, las posibles consecuencias. Las raíces son las acciones de Ucrania. Desde hace muchos años han saboteado y han incumplido las medidas del paquete de Minsk. Muy recientemente se esperaba que en Kiev se lo replantearan y que cumplieran con lo que firmaron en 2015. Para eso era sobre todo necesario el diálogo directo, como se estipula en el documento entre Minsk y Lugansk, pero la confirmación de los altos funcionarios del país es que Ucrania no quería diálogo y que no quería tomar medidas para que hubiera una condición especial para Donbass, como se estipulaba en el acuerdo de Minsk, y que contaba con el apoyo de occidental de Kiev, y eso quiere decir que no podemos permitir que los ciudadanos de Donbass sigan sufriendo con las provocaciones de febrero por parte de Ucrania, que no acabaron, sino que se intensificaron. Por eso se nos pidió que hubiera apoyo militar a tenor de los acuerdos bilaterales de la cooperación que llegaron a su reconocimiento, y eso fue una medida lógica con respecto a las acciones persistentes y agresivas por parte de las autoridades y del régimen de Ucrania, que han armado, a las que han armado varios estados, y había indulgencia por parte de los patrones y patrocinadores occidentales. Es difícil explicar, si no, la intensificación de los disparos y el sabotaje. La población de Donbass y de Lugansk siguen teniendo que ir a los sótanos para protegerse, y la naturaleza de las operaciones de Ucrania no cambiaron, y los aliados occidentales decidieron no hacer caso y, sin embargo, repetir esas historias que contaba Ucrania sobre que se estaban disparando a sí mismos las personas de Donbass. Y el sufrimiento de los residentes de Donbass es algo que ha llevado a los patrocinadores occidentales a no sentirse aludidos. No ha habido ningún tipo de empatía ni compasión para las personas de Donbass y Lugansk. Parece que esos 4 millones de personas no existan para ellos. Y como consecuencia de ello, las amenazas contra esas personas no se estaba cumpliendo lo que se había firmado en Minsk, y por lo tanto Rusia tuvo que llevar a cabo una operación militar especial. La ocupación de Ucrania no es parte de este plan. El objetivo de la operación especial es proteger a la población, que durante 8 años ha sido atormentada y objeto de genocidio por el régimen de Kiev. Y por lo tanto hay que desmilitarizar Ucrania. Nos vamos a esforzar porque tengan que rendir cuentas los que llevaron a cabo innumerables crímenes brutales contra los residentes, también los de la Federación de Rusia. Esta decisión fue a tenor del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, con la sanción del Consejo de la Federación de Rusia en virtud del acuerdo de cooperación, y queremos recordar también que los principios y la soberanía territorial de los estados,
es algo de lo que se nos acusa que estamos violando. El derecho internacional sobre relaciones de amistad se aprobó en 1970 y se tiene que cumplir con ello. Con respecto a los estados, cito, que concluye con los principios de igualdad de derechos y libre determinación y que tengan un gobierno que represente a toda su población con un territorio sin distinción de raza, credo o color. Fin de cita. El gobierno de Ucrania hoy en día no es un gobierno así. Las operaciones militares especiales de Rusia es un derecho de legítima defensa con respecto a un régimen que quiere tener armas nucleares. El presidente de Ucrania lo dijo claramente el 18 de febrero durante la conferencia de Múnich. Y esta declaración, recuerdo, recibió el aplauso de los participantes de esta conferencia. Al mismo tiempo, Ucrania quiere ser miembro de la OTAN, donde está el artículo 5 vigente, y tiene reclamaciones con respecto a la Federación de Rusia territoriales, que es una violación de la Carta. Y no solo Rusia se está protegiendo de la amenaza nacionalista, sino que cumple con todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas con respecto a Donbass. Con respecto a que se respete los principios de las Naciones Unidas, que las federaciones futuras queden libres del flagelo de la guerra. Y hay un papel muy negativo por parte de los colegas de Estados Unidos y de los países occidentales que están incitando a Kiev, están repitiendo el mantra insensato de que las obligaciones del acuerdo de Minsk no los está cumpliendo la Federación de Rusia. Y debo recordar, hacer hincapié que la Federación de Rusia no es parte en ello. Nuestros colegas occidentales, sin vergüenza alguna, han inundado de armas el país, han enviado instructores al país y han incitado a los ucranianos que se enfrentan a un contingente militar de 120.000 personas para que haya provocaciones armadas en el Donbass. Y, por lo tanto, los países occidentales han creado una burbuja que puede reventar. Distinguidos colegas, en este debate hoy debemos señalar que en 2008 el presidente de Rusia, en el Consejo de Bucarest, se dijo a los miembros de la OTAN que tenían que pensar 3 veces antes de decir que Ucrania y Georgia se vayan a ingresar en la OTAN. Y era parte de un compromiso más amplio. Y rápidamente lo que hubo fue planes para que Ucrania y Georgia se sumaran a la alianza al mismo tiempo. En 2014 hubo un golpe de Estado militar inconstitucional en Kiev y los nacionalistas y los radicales se hicieron con el poder como consecuencia de ello. Y su política fue crear un ambiente antirruso en Ucrania y de asegurarse de que ingresaran en la OTAN. Para nosotros, el que ingresara Ucrania en la OTAN es una línea roja. Desde un punto de vista militar y estratégico, el despliegue de la infraestructura de la OTAN en ese país nos obliga a adoptar medidas de respuesta, y esto nos ha llevado a acercarnos al conflicto. Propusimos que se cumplieran obligaciones con los Estados Unidos en la OTAN con garantías de seguridad para la Federación de Rusia. Y, sin embargo, nosotros extendimos la mano y, sin embargo, sin ceremonia alguna, nos la negaron. Siguieron debatiendo cuestiones secundarias en que se tuvieran en cuenta nuestras inquietudes. Además, la cuestión no se atendió a ella con respecto a cómo la libertad de optar por alianzas, como se estipula en la OSCE, y el principio de la seguridad es muy importante para nosotros. Muchos se preguntan lo que se debe hacer ahora. ¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas para atender a la crisis de Ucrania? Creemos que las Naciones Unidas pueden y deben desempeñar un papel, esperar a que se salven las distancias, erradicar las causas del conflicto. Lo fundamental aquí, en virtud de la Carta, debe estar en manos
del Consejo de Seguridad. Sin embargo, los intentos de debatir estas cuestiones con tranquilidad es algo que las otras partes no quisieron. Por eso, el 23 de febrero, nosotros votamos en contra de la resolución del Consejo de Seguridad. Es un documento antirruso, no necesitamos explicar por qué. Porque es antiucranio también, porque este documento, sin duda alguna, no responde a los intereses profundos del pueblo ucranio, porque lo que quiere es cementar en asegurar en Ucrania esas autoridades que llevaron al borde de la tragedia al país desde hace 8 años. Nosotros votamos en... Nosotros respondimos a ello porque porque ni siquiera se estaba intentando que hubiera un mínimo equilibrio. Y, sobre todo, lo que no se trató fue la forma en que el golpe inconstitucional en Ucrania, en Kiev, en febrero de 2014, dio lugar a una junta que se hizo con el poder y lo utilizó contra los residentes. Dispararon contra zonas civiles, con artillería, lanzaron múltiples cohetes y diluviaron bombas contra la población de Lugansk y el Donbass, y con la tolerancia y con la indulgencia de los patrocinadores occidentales, que sistemáticamente y cínicamente no cumplieron con el acuerdo de Minsk. Al mismo tiempo, la línea de contacto, los grupos asesinos y neonazis dispararon sistemáticamente contra esas zonas, mataron a niños, a personas ancianas. Eso sigue hoy. Y no hace falta ni mencionar que los nacionalistas ucranios han llevado a cabo crímenes todos estos años. Hubo personas a las que se quemó vivas en Donbass y Lugansk, y en el Maidán murieron porque había francotiradores, y los autores al mismo tiempo de esas tragedias son bien conocidas, y en investigaciones alternativas a las razones y el reconocimiento por parte de los francotiradores, sin duda se hizo hincapié en que el asesinato de esos escuadrones de la muerte tuvo que ver con el Maidán, y el año pasado hubo una reunión del Consejo de Seguridad para dar más información al respecto, pero en respuesta a ello se quiso, o lo que oímos es que los patrocinadores occidentales tenían sus clichés con respecto a la propaganda rusa, con respecto a Ucrania. Sin mencionar las circunstancias, es necesario velar porque el texto hiciera una verdadera valoración del papel que infló la crisis de Ucrania, y lo hicieron los occidentales. Lo que hicieron es que Kiev tuvieran carta blanca para llevar a cabo cualquier medida inconcebible para un Estado civilizado. Y se contaba todo tipo de cuentos sobre la democracia por parte de las autoridades del Maidán y las nacionalistas. Lo que hubo fue asesinatos de los opositores, se persiguió, se cerraron medios de prensa donde pudiera haber algún tipo de información relativamente objetiva. 6 de esos canales fueron cerrados de televisión porque lo hizo Zelensky, y no podemos dejar de mencionar que el país estaba inundado de armas que entonces se usaron contra los civiles del Donbass. Y lo que ocurre es que los líderes ucranios y los colegas occidentales hicieron todo esto. Queremos hacer hincapié en que hay una gran desinformación por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y los medios occidentales, que cada vez más y sin vergüenza dicen que nuestra acción militar tiene consecuencias negativas. Se nos dice sistemáticamente mentiras sobre el que se está disparando contra hospitales, escuelas, el ejército ucranio. Nosotros no ponemos en peligro las vidas de los civiles, no disparamos contra zonas civiles. Y en esas zonas donde está nuestro ejército se vive tranquilamente, con infraestructura, con transporte y con orden público que se respeta. Y esto incluye la central eléctrica
patrullada por representantes de Rusia y la Policía Especial Ucrania, que está presente en esa zona. En Chernóbil también se opera normalmente. La amenaza para los residentes ahora es de los nacionalistas ucranianos que han tomado rehenes a los ciudadanos y los utilizan como escudos humanos. Hay muchas pruebas de ucranianos ordinarios de que los nacionalistas, a pesar de sus protestas, han estado desplegando equipo pesado y lanzadores de cohetes. Es una violación del derecho internacional humanitario que debe condenarse debidamente. Es la misma táctica que están utilizando los terroristas con repercusiones para las vidas. También se ven amenazados por los elementos radicales sin control, incluidos delincuentes que han sido liberados de prisión y están recibiendo armas, así como los saqueadores con blancos civiles. Hay pruebas de ello de los residentes de Kiev y otras ciudades. Ello demuestra la temeridad de las autoridades de Ucrania respecto de sus mujeres. Acabamos de recibir una carta de la Organización de Derechos Humanos ucraniana con el Instituto de Protección Social y Política Social. Durante 8 años este órgano ha estado informando internacionalmente sobre cómo nació el neonazismo y creció en Ucrania y que se defiende a nivel estatal. Quiero citar brevemente lo que se ha dicho de la temeridad de los nazis en Ucrania, que han liberado de prisión a criminales condenados que han cometido asesinatos, etc. Solo en Kiev, quienes están dispuestos reciben ametralladoras sin documentación. Está habiendo saqueos de los llamados defensores territoriales de Ucrania. Han matado a los padres y a una niña. 2 niños se encuentran en el hospital con heridas graves. Después del golpe inconstitucional de 2014, se ha pedido a los ciudadanos que no son indiferentes a que masacren a los rusos en todo el territorio del país. Ello a pesar de que un documento de 2019 señalaba que casi el 17% y más allí son rusos. En las redes sociales contra la Federación de Rusia se ha desencadenado una guerra de información sin pruebas sobre la destrucción de infraestructura civil por los militares rusos. Ello no existe. Los ataques ucranianos y los ataques accidentales demuestran que los nacionalistas ucranianos están llevando a cabo esta violencia. Las redes sociales muestran manuales de capacitación, cómo crear noticias falsas para manchar a nuestra operación. 1 millón de noticias falsas. Lo que leyó el embajador de Ucrania, esa conversación que leyó, forma parte de estas noticias falsas. Que este tema lo tratara la Asamblea General y que saliera del Consejo de Seguridad se orientó por el hecho de que vimos que el Consejo de Seguridad no cumplió con su responsabilidad de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al mismo tiempo, ni se intentó encontrar una solución constructiva. El Consejo de Seguridad quiere soslayar la posición de la Federación de Rusia. Esto es contrario a las Naciones Unidas. Es necesario buscar terreno común a pesar de los intentos de los socios occidentales por impedirlo. Hay que responder a nuestra preocupación legítima respecto de la OTAN y que no se cumpla lo que ha dicho la OSCE sobre seguridad indivisible.
La Federación de Rusia no comenzó estas hostilidades, fueron desencadenadas por las autoridades ucranianas contra sus propios residentes en el Donbass. La Federación de Rusia quiere poner fin a esta guerra. Gracias. Gracias al distinguido representante de la Federación de Rusia.